Nuestro pastor queda con la enseñanza. Aleluya. Santo, santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que vive.
dásela que es para el Señor. Gloria al Santo de Israel. ¿Cuántos alaban al Santo Dios? ¿Cuántos podemos darle un fuerte aplauso a Dios porque Él está aquí? Bueno es alabarle y bendecir su nombre, amén. Él nos ha bendecido con bendiciones espirituales y tenemos la bendición de mucha gente que nos esté viendo a través de internet. Bendiciones y saludos para ellos, y que la palabra de esta mañana pueda edificar su vida y su familia. Estamos interesados en que usted aprenda la palabra y viva la palabra del Señor, amén. Bienvenidos a todos los hermanos aquí presentes, como también a la gente que nos ve y a la gente que va a subir el estudio de la palabra del Señor, el video. En vivo también lo puede ver a través de YouTube, y usted va a ser edificado por la palabra del Señor. Solamente escribe Pastor Sergio Membreño y ya hoy busca ahí el video que estamos ahí. El técnico nos está ayudando ahí en el nombre del Señor. Así de que es una bendición tener la oportunidad de llegar a muchísima gente en este día. Amén. Gloria a Dios. Quiero que todos abramos la Biblia, la palabra del Señor, para poder compartirla con ustedes este día. Este día es una bendición. Dios nos ha escogido para la alabanza de su gloria. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Vamos a iniciar este día 2 de septiembre. Este es el día, este es el mes de la Biblia. ¿Cuánto le damos un aplauso a la Biblia? Por decreto del Estado se le dio el 30 de septiembre, el día de la Biblia. Pero yo digo, no solamente un día, es todo el mes. Por ello hemos puesto las hermanas ahí: lámpara a mis pies es su palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Y hay una Biblia bien bonita, bien linda. Felicitamos a las hermanas que han tenido esa iniciativa maravillosa. El mes anterior, agosto, fue el mes de la familia. Hoy es el mes de la Biblia. Amén. Aplauso a la Biblia, a la palabra de Dios. Vamos a iniciar con una exposición de la Biblia y vamos a finalizar con una exposición de la Biblia. Amén. Dice la palabra del Señor, para la gloria del Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Aleluya. El versículo 12: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Padre eterno, te doy gracias por esta palabra infinita, por esta palabra gloriosa que nos permites leer hoy. Señor Jesús, muchas gracias por este tiempo tan especial que nos das de poder compartir tu palabra, Señor. Tu palabra es la que edifica, tu palabra es la que restituye, tu palabra es la que reconstruye las vidas. A través de su palabra somos libres del poder del diablo, de Satanás y del pecado. A través de la palabra, Señor Jesús, es que recibimos la salvación, recibimos la gracia de Cristo en nuestra vida. A través de la palabra, Señor, nosotros recibimos de ti el crecimiento espiritual.
Así como el niño desea la leche cuando está recién nacido, así nuestro corazón desea la palabra. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así nuestra vida desea la palabra del Señor. Aleluya. Padre, haz que tengamos más hambre de los bienes espirituales. Haz que tengamos más hambre de la palabra del Señor. Inquiétanos a estudiar la Biblia. Inquiétanos a escudriñar la Biblia. Inquiétanos, Señor, a predicar la Biblia. Inquiétanos a obedecer la palabra. Inquiétanos, Señor, Espíritu Santo. Inquieta a tu iglesia. Inquieta a tu pueblo, Espíritu de Dios, a estudiar la palabra, a aplicar la Biblia en su corazón, en su diario vivir, a fin de que seamos cristianos verdaderamente auténticos, cristianos verdaderamente eficientes en la palabra, eficaces en la palabra, que seamos hombres y mujeres que marquemos la diferencia en esta ciudad, en esta nación, para la gloria de su nombre. Gracias en el nombre de Jesús, te bendecimos y te amamos, Señor. Denle aplauso al Señor por esa palabra linda que nos da el Señor. Aleluya. Vamos a hablar de la eficacia de la palabra de Dios. La eficacia de la palabra de Dios. No hay un mensaje más eficaz que el que tiene la Biblia. No hay un mensaje más perfecto que el que tiene la Biblia. No hay una enseñanza más profunda que puede ayudar el corazón y la conducta humana, que es la Biblia, la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es el aliento, el hálito de Dios. Ha sido odiada, aborrecida, perseguida por miles y miles de personas, pero ha sido amada y abrazada por millones de personas. Aleluya. La Biblia es la palabra de Dios, la palabra de Dios, y debe de ocupar el primer lugar en nuestros corazones. La Biblia es el libro sagrado que debe de permanecer en la familia, en la casa, y en todo escritorio debe permanecer la Biblia, la palabra de Dios. Amén. Bendito sea el Señor por esa palabra. Bendito sea Dios por esa palabra, porque siempre permanece a pesar de que la palabra ha sido perseguida. Es la palabra que más ha circulado. La Biblia es el libro sagrado que más ha circulado en el mundo entero. Es la Biblia, la palabra del Señor. Ha sido traducida en miles de idiomas y dialectos. La Biblia, la palabra del Señor. Amén. Porque es la palabra de Dios. Nadie la ha podido parar. Nadie la ha podido destruir hasta ahora. Nadie. La Biblia sigue su ruta, sigue su rumbo, sigue su propósito. Bendito y alabado sea el Señor. Y ¿sabe qué interesante es? Que la palabra de Dios es la única, el único libro sagrado. El único libro, la palabra de Dios, es el medio por el cual han sido cambiados y transformados miles y millones de personas en el mundo entero. Hay muchos libros importantes que se han escrito, pero la palabra es el único libro que ha cambiado las vidas de los hombres, la conducta de las mujeres, la conducta de los seres humanos. Es un libro que penetra el corazón hasta partir el alma, dice la palabra del Señor. Amén. Qué linda es la palabra, ¿verdad? Es maravillosa la Biblia, la palabra del Señor. Gloria a Dios. Cuando necesitamos medir el objeto que usamos, por ejemplo, un metro, el metro es el patrón que está establecido para determinar las medidas. Cuando se trata de los asuntos de Dios, el patrón e instrumento que usa Dios para medir la conducta humana es la palabra. Este es el mejor termómetro que tenemos de conducta, para ver hasta dónde, hasta qué nivel estamos espiritualmente. Es la palabra la que nos edifica. Amén. Qué maravilloso. Pero yo quiero comenzar con una pregunta importante ahora. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Mucha gente no tiene claro el concepto de lo que es la Biblia. Creen que es un libro normal, un libro común como el Corán, que también el Corán es un libro negro. También el libro de Mormón es un libro negro. Y la Biblia también es un libro de pasta negra a veces, y a veces de pasta, pero la mayor parte es pasta negra. Amén. Pero hay que entender que la palabra se difiere a los demás libros. Amén. Porque esta es la palabra de Dios. Es la regla que tenemos de conducta humana nosotros, los cristianos. Amén.
es por la cual nosotros debemos conducirnos, que es la Biblia. La Biblia misma se explica a sí misma, porque la Biblia es la misma interpretación. O sea, el intérprete es la Biblia. La Biblia es su propio intérprete. Cuando queremos interpretar la Biblia, hermanos, no vamos tan largo, vamos a abrir la misma Biblia y ella misma se interpreta a sí misma. La mejor hermenéutica de interpretación es la misma Biblia. Cuando no entendemos un pasaje de la Biblia o un versículo de la Biblia, inmediatamente vamos al mismo contexto de la Biblia. Vamos a lo anterior y a lo después, y entonces vamos a entender lo que Dios quiere hablarnos en la Biblia. Nadie se enreda, todo el mundo entiende, porque la Biblia es su propio intérprete. Amén. Como yo pregunto, ¿qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra? La misma palabra se responde. Vamos a 2 Timoteo, por favor, capítulo 3, versículo 14 al 17. Ahí está la respuesta de esa pregunta maravillosa. ¿Qué es la Biblia? ¿Qué es la palabra de Dios? Dice el apóstol Pablo a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amén. Esa es la Biblia. La Biblia es la Sagrada Escritura. Es la Sagrada Escritura inspirada por Dios. Esa es. Inspirada por Dios, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la Biblia. A fin de que todo, el propósito, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente perfecto y preparado para toda buena obra. Eso es inspirada por Dios. En otras palabras, la Biblia es comunicación de Dios. Es la comunicación perfecta de Dios. Dios sopló y comunicó a sus santos escritores para que ellos escribieran la Biblia. Amén. Interesante. La Biblia proviene de Dios y no de los hombres. Proviene de Dios la inspiración. Es cierto que es escrita por hombres. Los hombres la escribieron, los hombres santos la escribieron, inspirados por Dios. Pero sin embargo, la esencia, el contenido de la Biblia es el mensaje de Dios. Es la revelación profunda de Dios. Mire qué interesante. Esto proviene de Dios según Jeremías. La misma Biblia se explica. Jeremías, capítulo 1, verso 9 dice: he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. He puesto mis palabras en tu boca. He aquí, yo toqué tu boca. Cuando Jeremías dijo: ay de mí, soy niño, no sé hablar, soy niño. Entonces Dios le dice: yo toco tu boca y yo pongo tu palabra. Amén. Eso indica que la palabra de Dios, el Señor directamente tocó la boca de los escritores, tocó la boca de los santos, y el Señor puso la palabra en su lengua. Y el trabajo de los santos escritores simplemente fue de hablar, de pronunciar, de decir, de proferir esa palabra que puso Dios en su boca. Amén, hermanos. Interesante es eso, ¿verdad? Muy interesante. Segunda de Pedro, capítulo 2, capítulo 1, versos 20 y 21. Dice la palabra: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Nunca la profecía fue traída por voluntad humana, nunca fue traído por los hombres, sino por el Espíritu Santo, que trajo la inspiración a los escritores para que ellos la escribieran. Entonces la palabra es inspiración de Dios. Amén. Qué interesante. En 1 Tesalonicenses capítulo 2 verso 13 dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis,
de nosotros la recibiste no como palabra de hombre, sino como palabra de verdad, como palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los cristianos o creyentes en Cristo Jesús. Testimonio de Pablo. Ahí encontramos 3 testimonios veraces: el de Pablo a Timoteo, el de Pedro y también el de Pablo, hombres eminentes en la iglesia en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Amén. Testimonio importante. Por ejemplo, la palabra de Dios dice, Pablo a Timoteo, que es útil. Siempre siga conmigo ese versículo. Es útil para enseñar la verdad. Solo aquí encontramos la verdad y en ningún otro texto sagrado. Escuche bien, solo aquí escuchamos la verdad, o solo aquí estudiamos o leemos la verdad. Ningún otro texto es tan verdadero como la palabra de Dios. Tal así como Dios es verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Amén. Así como Jesús dijo que Él era la verdad, que Él es el camino y que Él es la vida, así es la Biblia. La Biblia es el camino que nos conduce, la Biblia, porque es la revelación profunda de Dios. No hay otro libro que tenga la verdad como la Biblia, la palabra infalible de Dios. Entonces, esta nos enseña, nos ayuda, nos es útil para enseñar la verdad. Quien quiere conocer la verdad y entender la verdad, abra la Biblia. Abra la Biblia y usted encuentra la verdad. Usted dice, tanta religión que predomina en el mundo, tanta secta, tanto movimiento que se está levantando en estos tiempos. Usted dice, ¿dónde está la verdad? ¿Cómo puedo encontrar la verdad? Ok, busque la Biblia, abra la Biblia. Allí va a encontrar usted la verdad infalible. Amén. La palabra del Señor. Es maravilloso. Es útil para enseñar doctrina, porque en ella hay doctrina específica, doctrina especial, doctrina básica y hay doctrina general. Al hablar de doctrina básica es el fundamento que tiene cada iglesia, cada denominación en sí. Pero al hablar de doctrina general es toda la Biblia, porque toda la Biblia tiene doctrina general. Amén. Qué interesante es eso. También es útil para redarguir. Escuche bien. Es útil para redarguir. Aleluya. Para redarguir significa que es útil para convencer, para refutar, para reprender. La Biblia tiene el material adecuado para poder reprender, para poder exhortar, pero también para poder convencer. Es importante. También es útil para corregir, que viene del griego esparnotosis, que significa enmendar, advertir o restaurar. La Biblia es útil también para corregir. Es útil para corregir, es útil para enmendar, para advertir y para restaurar. Con la Biblia podemos restaurar a la gente que está débil. Con la Biblia podemos restaurar la gente que ya no quiere seguir al Señor. Con la Biblia podemos animar, con la Biblia podemos motivar. La palabra tiene todo ese material para poder darnos ese recurso valioso y maravilloso para poder instruir a los hermanos, para poder animar a los hermanos en el nombre del Señor. Amén. Es importante porque a través de la Biblia podemos enderezar del camino torcido quien va caminando por ahí. Es útil porque puede servir para instruir en justicia. Esto significa enseñar los atributos de Dios. Podemos con la Biblia enseñar los atributos de Dios, porque en ella están los atributos de Dios. Eso es instruir en justicia. Pero hay otra importante palabra ahora. ¿Sabe qué? El segundo punto, la Biblia es la espada del Espíritu. Primero dijimos que la Biblia es inspirada por Dios, el primer punto. Segundo, vemos que la Biblia es la espada del Espíritu. Es la espada del Espíritu. Eso está en el capítulo 4. Capítulo 6, versículo 17 del libro de Efesios. Dice que la espada del Espíritu
que es la palabra de Dios. La Biblia es viva y es eficaz, y es cortante como espada de doble filo. Amén. Primero, el primer punto lo voy recapitulando para que no se nos olvide. La palabra es eficaz. ¿Por qué es eficaz? Primero, porque es inspirada por Dios a través del Espíritu Santo. Amén. Segundo, es escrita por hombres santos que se consagraron a Dios y vivieron para Dios y su gloria. Y tercero, la Biblia es la espada del Espíritu. Esta es la espada del Espíritu. Por eso es viva y es eficaz. Por eso es más cortante que la espada de doble filo. Avanzamos el 3.3. ¿Cuál debe ser nuestra guía y patrón en nuestra conducta, en nuestra práctica cristiana? Primero, la Biblia. Amén. No los sentimientos. Muchas veces he enfatizado eso, que la gente dice, yo no siento ir a la iglesia. Usted anda viviendo por sentimientos. Amén. Yo no quiero ayunar porque no siento. ¿Ah? Yo no quiero ofrendar porque no siento. Yo no quiero diezmar, hermano, porque no siento. Este domingo no diezmé, o no voy a diezmar porque no siento diezmar, ¿verdad? Este domingo no voy a ir a la iglesia, no voy a ir al ayuno, no voy a ir a la cena del Señor porque no siento, hermano. Amén. Usted no debe de guiarse por lo que sienta. Usted no debe guiarse por lo que sienta, porque la Biblia dice, engañoso y perverso es el corazón del hombre. ¿Quién lo conocerá? Solo Dios. Amén. Entonces, no se deje guiar por los sentimientos. El patrón suyo no debe ser los sentimientos. El patrón suyo debe ser el Espíritu de Dios y la palabra. Déjese guiar por lo que cree, no por lo que siente. No se deje guiar por lo que ve, sino por lo que cree. Yo me muevo por lo que creo. Amén. Es por fe, dice Pablo, no es por vista. Yo no ando por vista, dice San Pablo, el apóstol Pablo, sino que ando por fe en el Hijo de Dios. Así es que tengamos ganas o no tengamos ganas, vamos a servir al Señor. Amén. Tengamos ganas o no tengamos, sintamos o no sintamos, vamos a ir a la iglesia. Porque no es asunto de sentir, es asunto de creerle a Dios. Cuando da un aplauso a Dios por eso. Amén. Es asunto de creerle al Señor, no es asunto de que vamos a la iglesia porque tenemos ganas, ¿verdad? Y vamos a servir porque tenemos ganas. No, no es eso. No es asunto de eso. Es asunto de creerle a Dios. Y por eso estamos en la iglesia. Así que le echamos para adelante, amén. Le echamos para adelante con ganas y sin ganas. Al Señor se sirve con ganas y sin ganas. Al Señor se sirve con dinero y sin dinero. Con comodidades o con incomodidades. Con problemas o sin problemas. Nosotros echémosle para adelante. Amén. Porque estamos creyendo en el Señor Dios Todopoderoso. Aplauso al Señor de la Biblia. Vive Cristo. Amén. Gloria a Dios. Isaías 55, 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Amén. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos. Los pensamientos de Dios son infinitos. Los pensamientos de Dios son eternos. Los pensamientos de nosotros son cortitos y a veces momentáneos y pasajeros. Amén. Pero los pensamientos de Dios son eternos, son infinitos. Amén. Y los pensamientos de Dios son perfectos. Y a veces los pensamientos nuestros son imperfectos. Amén. Y a veces contaminados. Aleluya. Juan capítulo 16, verso 2 dice: viene la hora cuando cualquiera de los que mate pensará que rinde servicio a Dios. Amén. Pero el Señor dice lo contrario: perdonad a vuestros enemigos. Amén. Aleluya. Qué interesante es eso. Amén. Hay muchas tradiciones y muchas religiones en nuestro tiempo, pero nosotros tenemos que tener marcada la diferencia
y enfocarnos en Cristo y en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la guía infalible entre Dios y los hombres. Amén. Es interesante. Hay una recomendación importante. Muchas veces creemos nosotros que en la multitud está la autoridad. Muchas veces creemos nosotros que en la multitud está el gozo. Y a veces creemos que en la multitud está lo bueno. Pero muchas veces en la multitud no siempre está lo bueno. No siempre se mueve allí el Señor de la gloria. Aquí hay algunos ejemplos bíblicos, ¿verdad? Bien interesantes, muy interesantes. Juan capítulo 19, verso 6 dice que había una gran multitud cuando Jesús, y todos gritaban a gran voz, la multitud: crucifícale Jesús, crucifica, le decía a Jesús, crucifica a Jesús. Le gritaban la multitud. Entonces no siempre en la multitud mora la gracia de Dios, a veces que no. Amén. No nos debemos de equivocar. A veces en la multitud no mora Dios, sino que en la multitud lo que mora es los enemigos del Señor. Amén. Juan dice eso, y igual Esteban capítulo 7, versos 57 al 58, ¿verdad? Cuando sacrificaron, martirizaron a Esteban, que lo agarraron a pedradas, dice la Biblia que era una multitud, era una turba enorme que seguía a Esteban, hasta pegarle pedradas y matarlo, ¿verdad? No siempre cuando hay multitudes, ahí está el Señor, no siempre. Amén. Lo interesante es que nosotros entendamos que la palabra infalible de Dios nos hace diferente. Si alguien quiere marcar la diferencia en la vida, es a través de la Biblia, la palabra de Dios. Si alguien quiere marcar su vida, debe de abrir el corazón a la Biblia, la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es la que nos instruye para hacer lo bueno. Nos instruye para ser hombre de fe, para ser hombre de bien, para ser mujeres de bien. La palabra de Dios es la que nos instruye a nosotros y nos forma el carácter divino, el carácter de Cristo. El apóstol Pablo dice: no ceso de anunciarles el evangelio, no ceso de enseñarles la palabra a ustedes, hasta que sea formado Cristo en vosotros. Amén. Hasta que sea formado Cristo en vosotros. Y el Señor, y el apóstol Pablo, el mismo Señor manda a la iglesia, a los discípulos, en Juan: escudriñad las escrituras, porque Juan 5:39, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, dice el Señor. Amén. El trabajo que Dios nos pone a nosotros, la bendición que nos ha dado el Señor, es que escudriñemos la Biblia, escudriñemos la palabra. Y escudriñar significa como el minero cuando va a cavar huecos enormes ahí hasta llegar a descubrir el oro o el petróleo. Amén. Pero para que ese hombre alcance a descubrir, a encontrar el oro, tiene que trabajar duro, tiene que invertir tiempo, tiene que invertir dinero, tiene que invertir fuerzas, sacrificio y todo eso, hasta llegar a alcanzar el oro. Usted ve las minas que hay en Honduras, ¿verdad? Son grandes excavaciones. Por lo menos yo conozco algunas de las minas que sacan oro, allá por Comayagua. También conozco las minas de donde extraen cemento, Pijao, que todos lo conocen, pero yo conozco profundamente bien todo donde descubren, donde han encontrado cemento, piedra de cemento, cómo ellos han usado dinamitas fuertes para que los cerros exploten, y entonces ir a encontrar, hasta encontrar la piedra que contiene el cemento, que contiene el oro. Amén. Entonces significa que los mineros tienen que trabajar duro para encontrar ese valioso oro. Igual nosotros como cristianos tenemos que trabajar duro. Por eso muchos hermanos no profundizan en la palabra, no profundizan en la fe, ni crecen en Jesucristo, porque no escudriñan la palabra. Una cosa es que leamos la Biblia, estudiemos, la leamos en el devocional, pero otra cosa es que nosotros escudriñemos la palabra de Dios. Eso significa que si vamos a escudriñar la palabra, vamos a sentarnos y vamos a estar tiempos. Se pasan las horas y las horas y nosotros escudriñando la palabra de Dios. ¿Sabe qué? ¿Sabe que hay frases en la Biblia que nos ha llevado 2 horas estudiando?
para encontrar el significado, el origen, la etimología de esa palabra, nos ha llevado 2 horas estudiando. Buscando herramientas, ¿verdad? Diccionarios bíblicos, compendios manuales de la Biblia, también comentarios de la Biblia, a fin de encontrar el significado de una palabra. Qué interesante, amén. ¿Por qué? Porque eso significa escudriñar. Cuando usted escudriña la Biblia, es que usted se mete en serio, no solamente ve el versículo, sino examina el texto y el contexto de la Biblia. Hoy tenemos tanta gente que está enseñando la Biblia tergiversada. ¿Sabe por qué? Porque no hace caso omiso de la interpretación de la Biblia correcta. No usa la regla de interpretación, que es la hermenéutica bíblica. La misma Biblia es su propio intérprete. Amén. Pero mucha gente se acomodan por no trabajar tanto. Solo toman un versículo de la Biblia y ahí se van y dicen, esto quiere decir... Y tal vez no tiene nada que ver con lo que dice. Porque al escudriñar la Biblia, vamos a enseñar en una forma exegética la Biblia. Amén. Es importante que nosotros vayamos entrando a esos temas importantes. Exégesis bíblico significa estudiar el origen de los idiomas en que se escribieron la Biblia. Significa estudiar los personajes que escribieron la Biblia. Significa entender y comprender los materiales que se usaron para escribir la Biblia. Significa también algo importante que también significa, hermanos, es entender la cultura en que se encontraban los escritores y autores en ese momento, que está largo de nosotros, hace muchos años, más de 2000 y pico de años hace eso. Entonces la cultura de allá es diferente a la cultura de acá. La cultura del Oriente es diferente a la cultura de nosotros, amén. Entonces debemos entender eso, amén. Por ejemplo, en el Oriente, en algunos lugares del Medio Oriente, las mujeres andan tapadas desde que se levantan hasta que se acuestan. Y una mujer que la encuentran en la calle destapada, sin el velo, la agarran y la patean toda, la golpean, la maltratan, ¿verdad? Porque ellos creen que es una prostituta. El signo de la mujer que es casada y que es honesta en aquel contexto tiene que andar cubierta con un velo negro que no se le ve solamente los ojos. Esa es la cultura. Entonces, en esa cultura, parte de la Biblia se escribió en esa cultura. Amén. Entonces, para entender la Biblia, tenemos que entender el tipo de cultura, la cultura de los personajes bíblicos en que se escribió la Biblia, los que escribieron la Biblia. Porque es importante, no podemos alejarnos de ellos. Alejarnos de ignorarlo, como quien dice, Juan, solo lo leemos ahí y lo ignoramos. Hay que ver quién era Juan, si era judío o era gentil. Lucas, ¿quién era Lucas, escritor de varios libros en el Nuevo Testamento? ¿Quién era Lucas? ¿Verdad? Lucas. Hay que ver el contexto de él, no podemos dejarlo ahí abandonado, porque entonces no podemos interpretar el texto sagrado. Amén. No podemos obviar a Mateo. Mateo quedó allá el pescador y Pedro. No, tenemos que ir a la cultura de él, al idioma que hablaba. Tenemos que ir a la familia que pertenecían y todo eso. Amén. ¿A qué nacionalidad pertenecía? Eso significa escudriñar la Biblia. Ya cuando entramos a ese tema de escudriñar la Biblia, significa que tenemos que dedicar mucho tiempo a la palabra del Señor. Y cosa linda es que a la gente le encante la instrucción de la palabra del Señor. Pero eso hay mucha gente que hoy a todo le dice amén, ¿no es cierto? A todo le dice amén. Oyen que alguien dice que Cristo viene 3 veces a la tierra a llevar la iglesia, dice amén, ¿verdad? Otros dicen que los ovnis va a llevar la iglesia al cielo, amén, dicen también. ¿Por qué? Porque no he escudriñado la palabra del Señor, amén. Alguien dice, las 5 piedrecitas que tomaron del arroyo son los 5 ministerios, dicen amén, amén. Y todo eso. Pero si entendemos la palabra y la interpretamos correctamente, vamos a estar bien parados, bien cimentados en la palabra y nadie nos va a mover. Hoy hay cientos de miles de predicadores falsos que están predicando la palabra fuera de contexto y fuera de texto. Sin embargo, le estamos diciendo amén, porque ignoramos la palabra del Señor. Amén. Aleluya. Muchos están diciendo por ahí en los círculos intelectuales, teológicos quiero decir, muchos están diciendo y enseñando y aún escribiendo algunas versiones bíblicas. Están diciendo que la Biblia contiene el mensaje de Dios. Muchos están diciendo que Dios tiene amor. Muchos están diciendo que Dios tiene justicia, que Dios tiene verdad. Amén. Muchos están simplificando a Dios en esos textos y la gente dice amén. Amén. Yo no creo que la Biblia
contenga la palabra. Yo creo que la Biblia es la palabra de Dios. Yo no creo que Dios tenga amor. Yo creo que Dios es amor en esencia. Amén. Yo no creo que Dios tenga justicia o que haga justicia. Yo creo que Dios es justo en esencia. Amén. Yo no creo que Dios tenga la verdad. Yo creo que Dios es la verdad absoluta e incuestionable. Nosotros tenemos que aprender esos principios importantes. No nos conformemos con cosillas así que escuchamos en la radio y en la televisión, aunque no todos. Hay predicadores de la televisión y la radio que mi respeto, que vale la pena darles el saludo, amén. Pero también dentro de ellos hay muchos predicadores que están predicando cosas que no están en la Biblia. Es más, muchos predicadores están abriendo la Biblia y citando el texto bíblico para predicar, y lo hacen a un lado la Biblia a la hora de predicar. Hablan lo que les viene a la cabeza, porque eso es lo más fácil, señores. Amén. Eso es facilito. Lo más difícil es predicar un sermón expositivo. ¿Por qué? Porque el sermón expositivo tiene que meterse el predicador a exégesis bíblico. Tiene que ser un hombre que se meta a estudiar exégesis bíblico. Tiene que estudiar el origen del texto, el origen del contexto, el origen del escritor y todas esas cosas. No es fácil predicar un sermón, hay que estar toda la semana preparándose para predicar un sermón de ese tipo, ¿verdad? Amén. Lo que más nos gusta predicar es el sermón temático, porque allí no podemos agarrar por donde quiera, de repente. Podemos hablar un montón de cosas y la gente dice amén, y la gente dice amén sin darse cuenta que está tomando veneno. Aleluya. Así que escudriñemos la Biblia. Yo termino con esto, que se quede grabado en su memoria, en su corazón, en Juan 5:39, y le voy a dar ese trabajo a usted para que sirva al Señor. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Ellas son. ¿Cuántos queremos conocer a profundidad a Jesucristo? Amén, dicen amén. ¿Cuántos queremos conocer a profundizar a Jesucristo? Entonces Él nos manda que estudiemos, que escudriñemos la Biblia. Escudriñad la Escritura, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Amén. Póngase de pie, hermano, en el nombre del Señor. Póngase de pie, vamos a dar gracias a Dios. Y si alguna persona en este día quiere entregar su vida a Cristo, con todo gusto vamos a orar al Señor por usted. Amén. Gloria a Dios. El Señor está aquí para salvarle a usted, está para bendecirle, y Él quiere hacer una obra maravillosa en su vida. Amén. Gloria a Dios. Bendigo la iglesia del Señor por estar en este día. Amén. Gracias a Dios.